De este caso, cuando se habla de Macastre, se habla también del caso Alcácer. Muchos dicen que hay demasiadas casualidades entre los dos casos, que son poblaciones muy cercanas donde sucedieron, donde se movían los presuntos asesinos del caso Macastre y donde se movían los o el asesino y presuntos del caso Alcácer. ¿Tú crees que estos dos casos están relacionados? No, no, no tengo los argumentos suficientes como para decirte al 100% que sí, pero es que tampoco puedo decirte que no, rotundamente decirte no. Hay algunas conexiones que pueden decirse casualidad y otras que te hace, como mínimo te hace planteártelo. De decir, hostias, es que tiene muchas conexiones, pero no hay nada que puedas decir ni que sí rotundo ni que no rotundo. El final de los años 80 y principios de los 90 fue una época negra en sucesos. Todos fueron ingredientes comunes en una sociedad muy cambiante. La ruta del bacalao fue sin duda alguna el fenómeno social por excelencia. Una especie de peregrinación en masa hasta los principales templos de música electrónica en la que los adeptos entregaban su vida a la causa. Una barra libre de excesos que marcó a varias generaciones que observaron estupefactos como aquello se llevaba por delante a varios miembros de su misma familia. Las graves consecuencias de aquella espiral se desenfrenó. Y es que solo en la Comunidad Valenciana desaparecieron una treintena de menores entre el año 88 y el 89, sucesos que permanecieron en la mayoría de los casos en el anonimato. Y en este sentido vamos a centrar el foco en un área geográfica muy concreta, un escenario que a lo largo de los años ha sido testigo de multitud de sucesos que nada tienen que ver con la casualidad. Un gran triángulo isósceles formado por la Sierra de Macastre por el este, atravesando por los pueblos de Turís, Alcácer y Picassent, hasta llegar a un primer vértice imaginario situado en el oeste en las inmediaciones de la laguna de la Albufera. Y el último trazo que nos llevaría hacia el sur hasta llegar a las proximidades del pantano de Tous. En el vídeo anterior sobre el caso Macastre vimos que este caso tenía tres adolescentes, a Valeriano Flores, Rosario Gallete y Pilar Ruiz, tres protagonistas de una curiosa aventura sexual adolescente a tres bandas y desaparecidos en los montes del Caballón mientras disfrutaban de una de sus habituales escapadas para intimar en compañía. Se decía que los tres eran asiduos de la denominada Casa de la Amelia, un conocido bloque de edificios en ruina de Catadau frecuentado por colectivos marginales. Pero sin embargo, aquel día optaron por visitar un lugar indeterminado en la sierra y su rastro se perdió aquella tarde del 14 de enero del año 1989, hasta que sus cadáveres aparecieron en días posteriores en lugares diferentes. Y en este canal hemos visto varios casos que algunos criminólogos y personas en redes comparan o dicen que podrían tener una presunta relación con Alcácer, pero el suceso que más parecidos o coincidencias tiene con el caso Alcácer, sin duda alguna, es Macastre. Vamos a empezar de a poco con las coincidencias entre los casos e iremos escalando. En los dos casos se cobró la vida de tres personas, fue en la Comunidad de Valencia, los seis tenían entre 14 y 15 años, a donde iban los menores de Macastre eran los montes de Catadau, que están situados en la Sierra del Caballón, a la que también pertenece el paraje de La Romana, donde aparecerían los cadáveres de las niñas de Alcácer 4 años después. Una coincidencia que todos conocéis es que cuando se estaban buscando los cadáveres de los niños de Macastre, primeramente había un cadáver y dos desaparecidos. Y el 27 de enero del año 89 fue hallado el pie de Pilar Ruiz el mismo día en el que 4 años más tarde se encontraron los cadáveres de Miriam, Toñi y Desiree. Algunos hablan de premonición, como si se quisiera avisar de que ahí iba a ocurrir el siguiente hecho. Otra coincidencia que comenta la gente en cuanto a esto es que, además del hallazgo en la calle Alcácer el día anterior a este, encontraron una mano en la calle Fernando el Católico. Como todos sabréis, Fernando es el nombre del padre de Miriam, una de las niñas de Alcácer.
Vamos a irnos por aquí a este apunte periodístico que en el titular dice: investigan la similitud con el caso de Macastre que nunca quedó resuelto. La Guardia Civil investiga la similitud entre este triple asesinato de las niñas de Alcácer y el denominado caso de Macastre, especialmente después de que uno de los detenidos, Miguel Ricard, confesara que se había reunido en numerosas ocasiones con Antonio Anglés en una caseta abandonada de Alborache, cercana a la primera población mencionada, donde aparecieron en el 89 2 cadáveres de niños. En esta vivienda en ruinas de Alborache, muy próxima también a unas colmenas como ocurría en el paraje de Tous, se encontraron varios colchones y otros objetos que estaban siendo analizados. También nos comentan que es un caso sin esclarecer, que la autopsia nunca permitió conocer las causas reales de su fallecimiento y que se daba la circunstancia de que en los dos casos se encontraban pistas en poblaciones muy cercanas tales como Lombay y Catadau por una parte y Alborache y Macastre por la otra, cuyos términos municipales lindan unos con otros. Y también se podía coincidir el lugar o hallazgo de los cadáveres, pues en ambos casos se habla de casas abandonadas. Donde apareció el cadáver de la supuesta Pilar en esa acequia de Turís está a menos de 8 kilómetros de donde Antonio Anglés tenía su refugio en Alborache. Y es que Anglés tenía una caseta donde se escondió tras el hallazgo de los cadáveres de las niñas de Alcácer. Un cazador contó que vio a Antonio Anglés el 28 de enero del año 93, un día después de que se encontrasen los cadáveres de las niñas de Alcácer. Él decía que salió de una caseta y que le saludó muy educadamente. Le dije, yo le pregunté qué hacía allí porque yo conozco al dueño y no era normal ver gente extraña por aquí. Me dijo que me quedase tranquilo, que tenía permiso del dueño para estar allí. El lugar donde se escondió Anglés era un corral de ganado de ovejas a 3 kilómetros de Alborache, pese a que cuando le preguntaron a este cazador, casi que solo quedaban ruinas. Él afirmó que en el 93 la caseta tenía techo, había mantas, mochilas que parecía que tenían sacos de dormir, un pico y una pala, sartenes, aceite, latas y cosas para comer. Y muy educadamente me dijo buenos días y yo le pregunté que qué hacía aquí, porque claro, yo conozco al dueño de aquí, no me era normal que ver gente por aquí extraña. Él me dijo que tranquilo, que vamos, que como que no estaba haciendo nada malo, que tenía permiso del dueño. Otra de las coincidencias que alguna gente conoce es que el 15 de enero de aquel 1989 fue la última ocasión que se vio con vida a los tres de Macastre, y fue en el bar El Parador, el mismo al que 4 años más tarde acudieron Miguel Ricard y supuestamente Antonio Anglés a comprar bebidas y bocadillos la noche en la que secuestraron a Miriam, Toñi y Desiree. El bar El Parador es el lugar donde Miguel Ricard declara haber bajado a por unos bocadillos la noche del 13 de noviembre de 1992. Según sus declaraciones, Antonio Anglés y él decidieron tomarse un descanso y recorrieron a medianoche los 14 kilómetros del angosto y pedregoso y bacheado camino de tierra que separa el presunto lugar de los hechos del citado bar para cenar algo aquella noche. Del que más datos nos aportó es el dueño del bar Catadau, que fue muy amable y nos abrió las puertas de su casa y nos estuvo un poco dando datos sobre, pues desde Miguelo y algunos más que nos pudo facilitar información que de otro lado no pudimos sacar. Claro, y de esa entrevista o de esas informaciones que os da esta persona, vosotros sacáis, me parece que lo ponéis en el libro también, que ese tal Miguelo vivía en la partida de La Romana. Nació en la partida de La Romana, pero vivía prácticamente a escasos metros de donde se quedaban a dormir los jóvenes. Arturo, el dueño del bar El Parador, declara lo siguiente: que era el día 13 de noviembre del año 1992, que era el dueño del bar Parador, que ese bar se encuentra en el cruce de Catadau, en la carretera que pasa por dentro de Catadau, que es la carretera que sube de a Real Montoya, que recuerdo que vinieron un viernes por la noche, el día no lo recuerdo, era un viernes, era por la noche, de 11 a 12 de la noche,
que recogieron 3 o 4 bocadillos, una salada en recipiente de poner pollos y una botella de agua de 1,5 litros, que el recipiente era nuestro, que el recipiente era desechable, que era un viernes seguro, la fecha no la recuerdo, que esas personas las he reconocido posteriormente porque solían venir por ahí bastante, son Miguel Ricard y Antonio Anglés, que vinieron a recoger los bocadillos, entró Miguel Ricard y Antonio Anglés no entró en el local, que en realidad no vi quién quedaba fuera en el vehículo, que se quedó alguien en la puerta, no sé si era Antonio Anglés, con un coche en la parte de fuera del establecimiento, se quedó dentro del coche en un primer momento, yo no lo observé, no sé qué hizo después, creo que no era Antonio Anglés porque Antonio era muy alto y ese chico era un poquito más bajito, pero no vi la cara que tenía, que conozco a Mauricio Anglés, que no recuerdo si esa persona era Mauricio Anglés, que en el verano del 92 en Catadau se sabía que los Anglés, Ricard y otros estaban en unas tiendas de campaña cerca a unos 7 kilómetros del bar que nosotros teníamos. Que recuerdo que estaban los chicos ahí, que estaban en plan de xereso, que no sé si la Guardia Civil había ido a buscarlos, que yo sentía que había unos chicos acampados pero nada más, que no le conocía porque fuera un hombre violento, de eso no conocíamos nada. Que a lo largo de ese verano vi a Miguel Ricard algunas veces, no puedo precisar las veces que lo vi, que a veces cenaban o comían en el bar o tomaban café alguna vez, algunos de ellos y otras veces se llevaban comida, y también que empecé a ver a Miguel Ricard venir a mi bar, no sé, un par de meses, pero tampoco lo veía todos los días. ¿Sabe usted quiénes son estas personas? Sí, Miguel Ricard y Antonio Anglés. ¿Segurísimo? Sí, que vinieron a recoger los bocadillos, entró en el local, entró Miguel Ricard. Miguel Ricard y Antonio Anglés, ¿no? No, Antonio Anglés no entró en el local. O sea que el que entró fue Ricard. Sí. ¿Usted vio a quién se quedaba fuera? No podría decir quién fue. No ¿Sabe si estava en un cotxe o estava en la Sí, estaven en un cotxe fuera en la calle. Vostè, Arturo, ha dit que eixa persona es va quedar dins del cotxe i vostè, Anna, ha comentat que eixa persona es va quedar dret al costat d'una palmera. Sí, está a 2 metros. Era Antonio Anglés eixa persona? No era Antonio Anglés. Porque Antonio era muy alto. También cabe recordar que el principal sospechoso en el caso Macastre, llamado el Miguelo, que es la última persona que supuestamente los ve con vida en ese bar llamado El Parador, donde dijimos que habían parado Ricard y supuestamente Anglés, el Miguelo era natural de la Romana, donde aparecieron enterradas las 3 niñas de Alcácer. Que, o sea, yo creo que había sacado en un vídeo de esto de relación entre Macastre y Alcácer que ponía algo así, como que esa persona había nacido la partida de la Romana, donde 4 años más tarde aparecerían los... Efectivamente, nació allí. Se le estuvo interrogando, por cierto, el Miguelo, cuando se le llama a declarar, se pone muy nervioso y prácticamente lo tienen que llevar a la fuerza. Ya denota algo que tiene que ocultar, pero nosotros pensamos que no tendría por qué ser que sea responsable de los hechos, sino que tenga que ocultar, pues, que se pusiera nervioso porque él negaba tener cualquier relación con las jóvenes y en cambio no solo se les vio tomando una Coca-Cola, sino que luego llegó a reconocer que alguna vez le pedían algún cigarro y se los había dado, o que le robaban leña que tenía él en su casa. Pensamos que a lo mejor tenía algún tipo de relación más allá de la que él dice y por eso se puso nervioso y se asustó. En el caso Alcácer se habla del autostop. A las 3 niñas las recogen y en el caso de Macastre también hay varios expertos que dicen que alguien los ha tenido que llevar hacia donde finalmente apareció el cuerpo de Rosario, en esa caseta y también bastante cerca el cuerpo de Valeriano. He leído que en algunos medios al lado del cuerpo de Valeriano, cerca de su cuerpo, se halla una vela partida en 2 como en las inmediaciones de la fosa del caso Alcácer. Aunque si nos vamos al sumario del caso Alcácer y vemos las piezas de convicción halladas en el Opel Corsa, el coche con el que dicen que secuestraron a las niñas de Alcácer, entre estas piezas vemos unas gafas de sol marca Ultracolor, unas tijeras marca Stainless, 3 piedras, una bolsa de papel conteniendo 4 bengalas, un rotulador blanco con inscripción Colgate, una palanca de interruptor de luces y también un trozo de vela de unos 2 centímetros de longitud. Varios expertos comentaron de los chicos de Macastre el hecho de que los 3 cuerpos no fueran asesinados en el lugar donde habían sido encontrados.
tendría que haber una ubicación distinta donde tenerlos retenidos y consumar esos crímenes. Decían que podría ser un lugar aislado donde se llevaran a cabo torturas y mutilaciones, refiriéndose así también al pie encontrado, además que este contenía tierra rojiza. Este tipo de tierra existe en Monroy, donde también se hallan minerales de color rojizo. En el crimen de Alcácer, en el cráneo de una de las 3 niñas, son halladas 2 piedras de distintas formas, y una de ellas era de color rojizo. Inquieta mucho también que durante esos meses se halló una tráquea encima de un coche en una calle de Valencia, se halló una mano en un banco en una parada de autobús, así como diferentes partes del cuerpo que no cuadraban con las víctimas de este caso, y que evidentemente implicaba que había muchos más casos. Hasta el momento Antonio Anglès no ha sido condenado, ni siquiera imputado por el crimen de Alcácer, y el sumario B tiene como propósito tomarle declaración y actuar según lo que manifieste y las pruebas que haya en su contra, por lo que es detenerle y condenarle no podrían única y exclusivamente con las declaraciones de Miguel Ricard contra él. En la vía acuática de Turís hallaron una vaina de un cuchillo de la Oje. En Montilla de Palancar, última estación de supuestamente Antonio Anglès, allí hallaron un cuchillo que parecía corresponderse con esa vaina del crimen que había pasado varios años atrás. Tras dejarse olvidados fotos de carné y pañuelos manchados de sangre en aquel chalet ocupa de Benaguasil donde se ocultaba Antonio Anglès, el cuchillo aparece en la localidad conquense bajo un olivo tal como describe el sumario 193 de Alcira. En las inmediaciones de la acequia aparece abandonada la vaina de un cuchillo de la Oje, un cuchillo idéntico al que aparecerá bajo el olivo de Montilla de Palancar de Cuenca, olvidado por Antonio Anglès al parecer con las prisas. Hay un cuchillo que aparece en uno de los vehículos que utilizó supuestamente Anglès en su fuga, cuya funda es exactamente el mismo modelo de funda que aparece bajo el cuerpo de Pilar en la entrada del canal de pluvial donde aparece el cuerpo de la joven, ¿no? ¿Y cuáles son esas conexiones o casualidades? Pues las conexiones es, como te he comentado, lo del pie, que aparezca que es una casualidad, el 27 de enero en la calle Alcácer, lo de que Miguelo naciera en la Romana, luego tienes que coincida el cuchillo que aparece en la huida de Anglès, aparece un cuchillo entre sus pertenencias en un lugar que supuestamente ha pernoctado, y del mismo tipo de modelo de ese cuchillo aparece una funda debajo del cuerpo de Pilar. Pero hay que partir que, pues eso, el caso Alcácer es un caso también muy mediático, muy controvertido y que básicamente es un caso en el que pruebas directas de salvo testigos y autoinculpación, digamos, de Ricard y luego la inculpación hacia Anglès, no tienes ninguna prueba, digamos, directa de ADN o de algo que los incrimine. A pesar de las similitudes tanto en edades, modus operandi y zona de actuación, los investigadores no encontraron pruebas ni indicios que pudiesen vincular a los responsables del caso Alcácer con este caso previo, haciendo que 30 años más tarde el asesinato de Valeriano, Pilar y Rosario siga siendo un caso sin resolver. Aparte de Alcácer, Macastre y otros casos que comentamos en anteriores vídeos como Cristina de Orca, en el año 97, en la tarde del martes 20 de agosto del 97, 2 niños que paseaban por el camino del Tremolar encontraron 4 cadáveres en la acequia del Gos a unos 150 metros de la rotonda de Pinedo, entre las localidades valencianas de Pinedo y Castellar. Los cadáveres se hallaron con el torso desnudo y 3 de ellos tenían los pantalones bajados. Uno de ellos tenía una prenda enrollada en el cuello, estaban hinchados como quemados y en avanzado estado de putrefacción.
además de plagados de fauna cadavérica. Se estimó que se trataba de hombres jóvenes, probablemente europeos del este, de entre 20 y 30 años. Uno de los cadáveres tenía varios cortes en el cuello. Para recuperar los cadáveres de la acequia de aproximadamente 1 metro de profundidad llena de agua y lodo, tuvieron que utilizar una grúa y un equipo de buceo. Estas muertes sucedieron el mismo año del juicio por el triple crimen de Alcácer, y muy cerca ya que la localidad de Pinedo está a solo unos 12 kilómetros de distancia, y de Macastre está a unos 35 minutos en coche aproximadamente. Lo curioso es que unas 2 semanas antes de comenzar el juicio de Alcácer había aparecido en una acequia del Júcar, esta vez en el azud de Carcaixent, a 2 kilómetros de Sumacàrcer, el cadáver maniatado de una chica de 27 años llamada Francisca Iborra Gil de Alcácer. Parece ser que se desvelaron demasiados cadáveres en acequias aquel año 97. El cuerpo sin vida de Francisca Iborra Gil, una joven de Alcácer de 27 años, fue encontrado un viernes en una acequia del río Júcar en la localidad valenciana de Sumacàrcer, en una zona próxima a la presa de Tous. El cadáver, que según los testimonios de los vecinos tenía las manos atadas, fue trasladado al Anatómico Forense de Valencia y el juzgado de Alcira, que llevaba el caso, decretó el secreto de sumario. La fallecida, según sus familiares, había tenido problemas con las drogas y estaba ausente de su casa desde hacía unas semanas. Un agricultor de Sumacàrcer guió hasta las 5 de la tarde del viernes al capitán de la Guardia Civil del puesto de Xàtiva hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo. El cadáver maniatado estaba en las inmediaciones de las compuertas de la acequia. No se facilitaron datos de la joven a excepción de varios: su nombre, edad y lugar de residencia, que era Alcácer, el pueblo de Miriam, Toñi y Desiree, las 3 niñas asesinadas en enero del año 93 y que sus cuerpos fueron hallados enterrados en Tous. En un periódico de las provincias del 4 de febrero del año 93 vemos el siguiente titular: un triple asesinato en 1989 continúa sin esclarecerse. Miguel Ricard negó cualquier relación con los crímenes del conocido caso Macastre. El único detenido por el asesinato y violación de las niñas de Alcácer, Miguel Ricard, que inculpó en su declaración a Antonio Anglés como autor material de los disparos, negó ante la Guardia Civil cualquier relación con el caso Macastre. La proximidad entre las casas abandonadas que utilizaba como refugio Antonio Anglés y los lugares donde encontraron los cadáveres del caso Macastre parecía ser la única pista que se tenía hasta el momento. A Ricard incluso recuerdo que salen algunas noticias en la hemeroteca que le llegaban a preguntar sobre el caso Macastre, si él podría haber tenido algo que ver o sabía algo. Sí, me consta que se le pregunta en sus tomas de declaración, pero ya te digo, son casos muy controvertidos, no hay nada que puedas coger y decir es que se les vio. Sí, que es verdad, también otra de las coincidencias es que presuntamente se les ve en el bar Parador para coger los bocadillos años después, pero salvo eso no hay nada que puedas atarlos a que tengan que ver algo con el año 89. Por aquí nos cuentan que las 5 fechas que unieron estas misteriosas muertes fueron el 14 de enero del 89, cuando los jóvenes desaparecen de sus domicilios; el 19 del mismo mes, Rosario Gallete fue encontrada muerta; el 27 de enero aparece un pie amputado en Valencia, en la calle denominada Alcácer, no en el municipio de Alcácer, que posteriormente se sabría que era de Pilar Ruiz. El 8 de abril encuentran el cadáver de Valeriano Flores, muy próximo al lugar donde apareció el cuerpo sin vida de Rosario. Y por último, el 24 de mayo fue hallado el resto del cuerpo de Pilar Ruiz, al que le faltaba también una mano. Tirando de hemeroteca había algunos foros y noticias que decían la noticia del hallazgo de Pilar Ruiz Barriga, pero que este hallazgo no era en el año 89, sino en septiembre del 1999, 10 años después.
Al parecer sus huesos aparecieron bajo unos plásticos en la propiedad de un vecino de Macastre. En el caso de Pilar Ruiz Barriga tenemos un problema. Es que fue encontrado el cadáver de una chica en Valencia y algunos forenses aseguran que era el suyo y otros lo desmienten radicalmente. El 24 de mayo aparece en una cañada o arroyo de aguas de Turís en avanzado estado de descomposición el cadáver de una mujer. Al principio se creyó que era el de Pilar, pero se comprobó que no era así. Era una mujer desconocida de entre 18 y 25 años a la que le faltaba un pie y una mano, y su desaparición no había sido denunciada. Pero es que en la actualidad continúa sin ser identificado este cuerpo. En junio del 89 aparecen los restos de un pie en la zona de Chiva que resultó ser el que le faltaba a la mujer desconocida y la mano nunca apareció. Y es aquí cuando llegamos al 1999, 10 años después. En septiembre de ese año aparecen restos óseos correspondientes a piernas, brazos y cráneo en Macastre, en las tierras propiedad de un vecino llamado Antonio G, debajo de unos plásticos. Se cotejaron con una muestra de la hermana de Pilar y resultaron ser, tras la prueba de ADN, de Pilar Ruiz Barriga, pero no se dieron ningún detalle ni noticias por deseo de la familia. Al parecer esta noticia había salido en las provincias, aunque actualmente tirando de hemeroteca, la noticia ya no existe. El domingo 28 de mayo de 1989, en este periódico de El Levante, el Mercantil Valenciano, vemos el siguiente titular. Aclarado el misterio del pie perdido en Valencia. El cadáver hallado en Turís carecía de ese miembro y la edad coincide. Al cuerpo hallado el viernes por la Guardia Civil en la tubería de Turís le faltaba un trozo de pierna, precisamente la misma que fue encontrada el 28 de enero pasado en la calle Alcácer de Valencia. Este detalle, además de descartar que el cadáver fuese el de Pilar Ruiz, como apuntaban las primeras investigaciones, ha resuelto uno de los misterios de la crónica negra valenciana y ahora se trata de buscar a un homicida que por razones desconocidas no pudo descuartizar a su víctima completamente y optó por esconderla en el monte. Por lo que según la hemeroteca y este periódico valenciano en el año 89 ya descartaban que el cadáver fuese el de Pilar Ruiz, como antes veníamos comentando. Siguiendo con Macastre y Alcácer, vemos en este mapa donde aparece un cadáver descuartizado incompleto en mayo de 1989, en la acequia de Camí del Caminot. Podemos ver por aquí en esta noticia que aparecen restos humanos en una acequia de Valencia. Varios tuiteros decían que presumiblemente podría ser el cráneo y los huesos que faltaban del esqueleto de Pilar hallado bajo unos plásticos en aquella finca privada de Macastre en el año 99. Si nos vamos a la noticia, dicen que diversos restos humanos, algunos de ellos en avanzado estado de descomposición, fueron encontrados al mediodía de ayer en una acequia de Valencia por agentes policiales que realizaban una inspección. Y justo en esta página del periódico El Levante dice que diversos efectivos del grupo de homicidios y del Gabinete de Identificación de la Jefatura Superior de Policía de Valencia acudieron al lugar para tomar los primeros datos mientras se daba aviso al juzgado de guardia. La aparición de estos restos se produce días después de que la policía descubriera el cadáver de una mujer en Turís, al cual le faltaba uno de sus pies que apareció meses atrás y envuelto en papel de periódico. El macabro hallazgo se produjo cerca de las 12 de la mañana en una acequia contigua al camino del Caminot, cerca del mercado mayorista de Mercavalencia, donde los trabajadores de un taller advirtieron la existencia de unos huesos en medio del barro. Si leemos los antecedentes personales de Miguel Ricard, nos dicen que a los 16 años abandona los estudios y se pone a trabajar en tareas agrícolas. Durante un verano trabaja de barrendero en Catarroja, que inicia contacto con el consumo de determinados tóxicos, fundamentalmente hachís, alcohol y ocasionalmente cocaína. A los 18 se va a vivir con su novia y dos hermanas de aquella que comparten la vivienda. A los 20 se enrola en la Legión como voluntario especial. El destino que le corresponde es Málaga, donde permanece durante 18 meses.
Durante este periodo su compañera queda embarazada y posteriormente da a luz a la hija de ambos. Cuando acabó el servicio militar volvió a Catarroja y se puso a trabajar en tareas de mantenimiento en un concesionario de automóviles de la casa Opel, aunque no duró mucho tiempo. También estuvo unos meses en el paro cobrando la correspondiente prestación y acabada la cual comenzó a trabajar durante 2-3 meses en la fábrica de hielo de Mercavalencia. Da la casualidad que justo donde trabajaba Miguel Ricard en 1989, en Camí del Caminot, al lado aparecen varios huesos y ese cráneo. Este trabajo en la fábrica de hielo al parecer le resultó excesivamente duro y abandonó la referida ocupación. Volvió de esta manera a reactivarse la situación conflictiva con su compañera y con sus hermanas, que se manifestó antes de alistarse a la Legión. Y en esta época se da que cuando se separa de su pareja se va a vivir a la casa de Antonio Anglés, quien, según manifiesta, era su habitual proveedor y conocido con anterioridad al alistamiento del informado en la Legión. Resumiendo toda esta parte del hallazgo del cadáver en la acequia de Turís y después los restos en el Camí del Caminot, el 26 del 5 del 89 hallan el cadáver de la posible tercera víctima de Macastre en la acequia de Turís. La madre de Pilar declara al Levante: mi hija no está muerta, de lo contrario lo hubiera sentido. Creo que se la han llevado a trabajar a algún sitio. El 28 del 5 del 89 se aclara el misterio del pie hallado en el Carrer Alcácer de Valencia, que pertenecía al cadáver hallado en la acequia de Turís. Como veíamos en esos periódicos, las autoridades descartaban tajantemente que el cadáver fuese de Pilar Ruiz Barriga, como apuntaban las primeras investigaciones. El 30 de mayo del mismo año del 89, la mujer descuartizada de la acequia de Turís todavía no fue identificada, pero se sabía que tenía entre 20 y 40 años y que no falleció por causas naturales. Y por último, un día después, a este 30 de mayo, aparecen un cráneo y un grupo de huesos tirados en una acequia contigua al camino de Caminot, en el barrio de La Punta, al otro lado de la vía de ferrocarril que lo separa de Mercavalencia. Y allí, en el momento del hallazgo, presuntamente trabajaba Miguel Ricard en una fábrica de hielo a escasos metros. También hay gente que dice que a lo mejor simplemente los casos están relacionados porque una de las personas que participó en Alcácer participó en Macastre. Yo creo que no es el mismo. No sé, yo para mí, sinceramente, yo pienso que no es el mismo modus operandi, ni. No lo veo, salvo algunas conexiones que dices, ostras, que te hace pensar, jolín, qué casualidad. Pero no llego a ver yo esa conexión tan directa como para afirmarlo. Vamos a venirnos por aquí a Google Maps y vamos a ver un mapa conjunto con algunas leyendas que voy a ir mostrando, un plano conjunto entre el caso Alcácer y el caso Macastre. Vamos a empezar con el punto número 1 de el caso Alcácer. Nos vamos a ir a Picassent, al lado de Alcácer. Por aquí estaría Picassent. Como todos sabréis, Miriam Toñi y Desiree, de 14 y 15 años, desaparecen en Picassent cuando se dirigían supuestamente a la discoteca Color el 13 de noviembre del año 1992. El punto número 2 de Picassent nos vamos a mover hasta las casetas de la Romana. Por aquí sería el punto número 2, que es el hallazgo de las 3 niñas de Alcácer. Estaban enterradas en una fosa de la zona conocida como el Barranco de la Romana. El hallazgo se produce un 27 de enero del año 1993. De las casetas de la Romana nos vamos a mover ahora al punto número 3 del caso Alcácer, que es en Catarroja, justo por aquí, que sería la detención de Miguel Ricard. A Miguel Ricard se le detiene en la casa de la familia Anglés en Catarroja. De Catarroja nos vamos a mover ahora al punto número 4
en este mapa conjunto y leyenda, el número 4 sería Buñol. El resumen es que Miguel Ricard, Antonio Anglés y su hermano Mauricio cometen un atraco en esta zona. Si bajamos un poco más para ver el punto número 5, que sería Alborache. En Alborache, como antes decíamos, Antonio Anglés tenía aquel refugio. Y al parecer, un día después del hallazgo de las niñas, Antonio Anglés es visto por varios testigos en la zona de Alborache, donde este tenía un escondite. De Alborache vamos a pasar ahora ya al caso Macastre. Por aquí tenemos Macastre. Y sabemos que los jóvenes de Macastre, Rosario, Valeriano y Pilar, querían ir desde Macastre hasta Catadau, que lo tenemos por aquí. Aquí estaría Catadau, querían ir a dormir o a pasar la noche en una caseta de Catadau. Y el último punto que se les ve con vida es justo aquí. Esta sería Avinguda de Santa Bárbara 68, que es donde está el bar Parador. Justo aquí estaría el mismo bar que varios años después sería más famoso con el caso Alcácer, ya que supuestamente desde donde se encontraban las niñas de Alcácer, justo por aquí, vinieron hasta esta zona Miguel Ricard y supuestamente Antonio Anglés mientras tenía retenidas a las 3 niñas de Alcácer. Desde donde son vistas por última vez Pilar y Rosario en el bar Parador, como antes comentábamos, tenemos que irnos ahora hasta el punto número 2, que sería la caseta del maestro donde apareció Rosario. El 19 de enero del año 89 se descubre el cuerpo de Rosario en esa caseta. El punto número 3, y ya hilado justo en esta misma caseta y bastante cerca de lo que es este punto y la caseta del maestro, un 6 de abril del 89 se descubre el cuerpo de Francisco Valeriano en mitad del monte. De la caseta del maestro donde apareció Rosario y posteriormente el cuerpo de Francisco Valeriano, vamos a pasar ahora a Turís. Y es que cerca de Turís se descubre el cuerpo de una mujer desconocida de edad entre 18 y 25 años. Este hallazgo se produjo un 26 de mayo del 89 y como antes os comentaba, hay gente que dice que era el cadáver de Pilar, la tercera niña de Macastre, y hay otros que lo desmienten totalmente. Y de Turís ahora sí nos vamos a ir otra vez a Macastre. Y es que cerca de Macastre se descubren restos óseos pertenecientes a Pilar en el 1999. Si trazamos una línea recta entre la caseta de la Romana y la caseta donde apareció Rosario, estaríamos hablando de que hay unos 18 o 20 kilómetros aproximadamente en línea recta entre las dos casetas. Y este sería un poco el mapa conjunto de los dos casos, del caso Alcácer y del caso Macastre, aunque evidentemente faltan puntos que los intentaremos ir mostrando en las siguientes partes que haga sobre estos vídeos. Por aquí abajo en comentarios también podéis dejarme qué puntos faltan, qué puntos añadiríais a este mapa, que viéndolo así parece casi un círculo y que en el medio, o bueno, casi en el medio, un poco más abajo, estaría en lo que es el bar Parador. Vamos a adentrarnos en Maps y ver justo esta parte del inicio de Catadau, en esta intersección. Y si nos vamos justo al punto de detrás, vemos que efectivamente es el bar Parador. Aquí lo tenemos, es el bar, y al lado también hay otro restaurante. Este sería el bar Parador y esta es justo la intersección del inicio de Catadau. Y nada más, gente, por aquí mi segunda parte hablando del caso de Macastre, esta vez relacionado con el caso Alcácer. Si queréis una tercera parte con un vídeo parecido a este, dejádmelo por aquí abajo en comentarios. Sé que hay algunas cosas o teorías entre los dos casos que me he dejado, pero si no el vídeo quedaba bastante largo. Todas las páginas e investigaciones que haya mostrado por aquí en este vídeo os las dejaré aquí abajo en la descripción del mismo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.